Y nuevamente nos conectamos a través de las distintas plataformas en donde estamos llevándole a usted a conocer todo lo que es el desarrollo del tercer Congreso de Investigación y Ciberseguridad. Me encuentro acompañado de Eduardo Echeverría, quien es un ingeniero en sistemas de información y ciencias de la computación y cuenta además con una maestría en seguridad informática con mención magna cum laude. Podría hablar muchísimo más de su perfil académico y demás, pero lo importante, Eduardo, es conocer su participación dentro del Congreso. Para quienes nos están viendo en las distintas plataformas, Eduardo acaba de tener su participación dentro de este congreso y me gustaría que pudiéramos compartirle a la audiencia en qué consistió su presentación. Claro que sí, muchas gracias. Hablamos un poco de transformación digital, de cómo la antigua banca tiene que estar acoplándose a las nuevas necesidades. Hablamos de la omnicanalidad, de cómo las diferentes formas hoy en día integran ya no solo esa prestación de servicios, sino que además tiene que ser mucha disponibilidad, tiene que haber demasiada seguridad y de alguna manera ese estándar en la prestación de servicios ha subido enormemente. Podríamos decir que el mercado ha cambiado y que la pandemia pues aceleró los procesos en la transformación digital. Sí, definitivamente, sin duda, hemos visto que ahora post pandemia, porque ya mucho lo hablamos de esa manera, vemos también cómo la parte digital se amplió. Ahora hablamos de inteligencias artificiales, pero la pregunta, Eduardo, es cómo podemos asegurar este tipo de ataques, hablando por ejemplo de cajeros automáticos, que mucha gente tiene los temores de ello. ¿Cómo podemos asegurarnos que estos cajeros automáticos no sufran de ciberataques? Eso es interesante. Hablábamos hace un segundo de los cajeros automáticos inteligentes, en los que ya no va a ser una tarjeta, en los que va a existir biometría, que es una de las formas hoy más seguras. Sin embargo, hay una doble autenticación porque no solo es mi biometría, sino que además me puede llegar un mensaje a mi correo electrónico, me puede llegar un SMS también, o puedo yo digitar un token o tener un PIN. Es decir, hay una doble autenticación y estos cajeros pueden generar ese tipo de conectividad con el individuo y poder cambiar temporalmente esas contraseñas para que obligatoriamente se tenga la necesidad de la seguridad en la prestación del servicio. Qué interesante. Dentro de la sociedad escuchamos ya del término billetera electrónica. ¿Se está implementando esto ya dentro del país? Ya se tiene implementado. Son mercados objetivos que probablemente no tengan una bancarización completa. Son mercados que probablemente no son objeto de tener un POS, pero con su teléfono pueden generar un switch de negocios importante y bastante interesante. Desde hace 2 años que lanzamos nuestra billetera electrónica, tenemos un impresionante switch de negocios y un caso de éxito con una institución cooperativa de más de 40 agencias. Es decir, esta prestación puede ir un poco más encaminada a la inclusión financiera. Qué interesante. Dentro de su conferencia, Eduardo, usted hablaba de la importancia de los chatbots, que ya es un tema también que se habla mucho dentro de muchas empresas, ya lo utilizan. Pero la pregunta es, ¿cómo se garantiza la autenticidad del cliente con el reconocimiento biométrico del chatbot? Esta parte se complementa. Este Open Banking del que hemos estado hablando y pregonando desde hace mucho tiempo, tiene en su inmersión una digitalización, una autenticación digital. Porque para poder autenticarnos en un chatbot debemos de subir nuestra copia de DPI de ambos lados más una copia de vida. Esto nos permite hacerlo en la integración de nuestras plataformas porque también dentro de nuestra prestación de servicios somos una RA de firma electrónica avanzada. Es decir, complementamos un servicio facial con un documento que se genera en ambas una prueba de vida. Qué interesante. Eduardo, para poner un poquito en contexto a la audiencia que nos está escuchando, por favor, si pudiéramos compartirle, representante de dónde es, cuál es su campo de acción para que la gente pueda conocer por qué la importancia de su participación dentro de este congreso. Muchísimas gracias. Yo soy gerente de proyectos de IntegreX. IntegreX es una fintech que básicamente se mueve como una capa intermedia. Los bancos probablemente no tengan que generar esta infraestructura o tener esta especialización dentro de sus filas. Pueden abrir un poco sus canales y complementar la prestación de servicios con una empresa como la nuestra. Tenemos billeteras electrónicas, tenemos chatbot con inteligencia artificial, también hablamos de cajeros automáticos, pero en toda esta omnicanalidad que nosotros prestamos, creamos también Software Factory, es decir, podemos atender necesidades muy específicas de los clientes sobre un paraguas de seguridad interesante e importante hoy en día.
Y ya para finalizar, Eduardo, ¿cómo ve usted la importancia del desarrollo de estos congresos donde hablamos de investigación de ciberseguridad? Interesante. Yo encantado de poder participar en este tipo de actividades porque promueven la investigación, ponen en contexto a las empresas con los prestadores de servicios y toda esta gama, todo este ecosistema, trabajando de esta forma, en esta organización, creo yo que nos puede generar frutos muy, muy rentables y hacer switch de negocios interesantes. Qué interesante. Fue Eduardo Echeverría, uno de los conferencistas que nos acompañó y que nos está acompañando dentro de este congreso. Eduardo, muchas gracias por el tiempo y gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Y a ustedes que están pendientes también, muchas gracias. Y próximamente nos vamos a conectar con más invitadas.